Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a el estudio del sistema endocrino. El tema de hoy es introductorio al sistema endocrino. Vamos a hablar de generalidades que se encuentran en el capítulo 74 del libro. Estamos dentro de la unidad temática 2, en la que estudiamos sistema nervioso, sistema endocrino y sistema reproductor. Habíamos concluido la revisión del sistema nervioso y ahora vamos a abrir el estudio del sistema endocrino con, como les decía, la introducción al funcionamiento de este sistema. El sumario: sistema endocrino, comunicación intercelular, naturaleza química de las hormonas, transporte en sangre, receptores específicos, mecanismo de acción de las hormonas, mecanismos de control y eliminación de las hormonas. El sistema endocrino garantiza el adecuado control y regulación de las funciones de diferentes partes, órganos y sistemas del cuerpo humano, ayudando a mantener la homeostasis. La información que vamos a revisar hoy la pueden encontrar en el Tratado de Fisiología Médica de Guyton y Hall, 13ª edición, capítulo 75. Y en Fisiología Médica de Ganum pueden ampliar la información los que así lo deseen. Vamos a hablar de los sistemas de control y regulación de las funciones del organismo. Esos dos sistemas son el sistema nervioso y endocrino. Habíamos revisado la contribución de estos dos sistemas a la homeostasis en el tema 1 o en los temas iniciales de la revisión de fisiología. Como les había mencionado, ya hemos revisado sistema nervioso y ahora corresponde hablar del sistema endocrino. Ambos son sistemas encargados de la regulación del funcionamiento del cuerpo. El sistema endocrino regula especialmente la actividad metabólica intracelular. Se reconocen diferentes tipos de comunicación intercelular, y esa es la comunicación nerviosa, la comunicación endocrina, la neuroendocrina, la paracrina y la autoendocrina. En la señalización nerviosa se libera un neurotransmisor que actúa en receptores específicos en una neurona postsináptica. En la señalización endocrina se liberan sustancias químicas que se identifican como hormonas. Se libera desde una célula secretora al espacio intersticial, y desde este espacio intersticial la hormona ingresa a través de los capilares que rodean la estructura o forman parte de la estructura de esta glándula. Ingresan a la sangre, y en la sangre, en el sistema circulatorio, se distribuye a todo el cuerpo, teniendo estas sustancias químicas que salir desde los vasos sanguíneos a través de los capilares también, hacia un espacio intersticial y unirse a receptores específicos ubicados en las células diana a distancia. De ahí que la señalización endocrina esté relacionada con la secreción de hormonas a la sangre, y estas actúan en células diana ubicadas a distancia, células que necesariamente deben tener un receptor en la superficie para que esta hormona pueda actuar. Si este receptor no existiera o no estuviera activo, esa hormona no puede actuar en la célula efectora o célula diana. Esa es la señalización endocrina. También se reconoce la señalización paracrina. La célula secretoria
libera una sustancia química que actúa como hormona al espacio intersticial y esta hormona difunde y se une a receptores ubicados en una célula diana adyacente a la célula secretoria. Esa es la señalización paracrina, usualmente en el mismo órgano. En la señalización autocrina, la célula libera una sustancia química que tiene acción hormonal. Esta sustancia química difunde en el espacio intersticial y es capaz de unirse a receptores que se encuentran en la misma célula y produce cambios en la célula que funciona también como diana. La misma célula secretora funciona como célula diana por poseer receptores específicos para la hormona liberada. Esa es la señalización autocrina. Y en la señalización neuroendocrina es la liberación de sustancias químicas que funcionan como hormonas desde una estructura nerviosa y actúa en células diana ubicadas a distancia. Es el caso de la hormona antidiurética que es sintetizada en el núcleo supraóptico, se deposita en la neurohipófisis, se libera la sangre y actúa en la última porción del túbulo colector en el riñón. Por lo tanto, hay esos diferentes tipos de señalización o comunicación intercelular. El sistema endocrino, por definición, es un conjunto de órganos constituidos por glándulas de secreción interna caracterizadas por no tener conductos excretores y que liberan hormonas que garantizan la regulación y control de las funciones vitales de las diferentes partes del organismo. Se identifica a este sistema endocrino también como sistema endocrino metabólico porque la acción predominante a través de las hormonas liberadas es la modificación de la actividad metabólica intracelular. A través de la modificación de esta actividad intracelular es que cumple las diferentes funciones y regula la actividad metabólica en general. En el sistema endocrino se identifican diferentes glándulas endocrinas caracterizadas por no poseer conducto excretor y en su estructura histológica las células secretoras están organizadas en placas celulares o columnas celulares rodeadas de capilares, de abundantes capilares de tipo fenestrados o incluso algunos sinusoidales que tienen amplios espacios para que ingresen las hormonas. Esa es la estructura histológica básica de las glándulas endocrinas. Identificamos como tales a la hipófisis, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, las glándulas suprarrenales y la glándula pineal. También se reconocen grupos celulares que forman parte de otras glándulas, entre esas glándulas exocrinas como el páncreas. En la estructura de la glándula pancreática existe una porción exocrina en la que las células secretoras están en relación con conductos excretores que permiten reunir el producto de la secreción y vaciar a través de un conducto excretor principal, que en este caso está conectado a la segunda porción del intestino, a la segunda porción del duodeno, un componente o parte del intestino delgado. Mientras que en la misma estructura de la glándula pancreática se encuentran los islotes pancreáticos, que son cúmulos de células que están organizadas también en placas y rodeadas de capilares que no están conectadas a los conductos excretores y vierten su contenido al espacio intersticial. Este contenido son hormonas pancreáticas que entran a la sangre, se distribuyen en esta y actúan solamente en las células diana o células que tienen receptores específicos para las células pancreáticas. Esos son los islotes pancreáticos constituidos por diferentes tipos celulares
como las células alfa, células beta, células delta, células PP, que son las responsables de sintetizar y secretar las diferentes hormonas pancreáticas, entre estas el glucagón, la insulina, la milina, la sustancia P, la somatostatina. Otros grupos celulares identificados claramente son las que se encuentran en las gónadas. Estas son las responsables de sintetizar y secretar hormonas sexuales, tanto en la gónada femenina, los estrógenos, el grupo de estrógenos y el grupo de gestágenos se sintetizan en células que forman parte de la estructura del folículo inicialmente y después del cuerpo lúteo en el ovario. Mientras que en el varón, la síntesis de la testosterona está a cargo de las células intersticiales de Leydig que se encuentran entre los túbulos seminíferos, por fuera de los túbulos seminíferos, formando parte del tejido intersticial, de ahí el nombre de células intersticiales de Leydig. Esos son los grupos celulares presentes en otras glándulas y en los ejemplos la glándula pancreática y las gónadas. También se reconocen como parte de este sistema endocrino a células aisladas, como las células enteroendocrinas que forman parte del epitelio de revestimiento del tubo digestivo, especialmente en el estómago e intestino delgado. Estas células enteroendocrinas son las responsables de sintetizar un conjunto de hormonas llamadas gastrointestinales, como las células G que secretan la gastrina y se encuentran en la profundidad de las glándulas gástricas ubicadas en la porción antral o pilórica, que se llaman también glándulas pilóricas. En el intestino delgado se identifican las células S, secretoras de la hormona secretina, las células I, que secretan colecistocinina, entre las más importantes, y forman parte de las células que se distribuyen en el epitelio intestinal, en la porción duodeno y eyunar. El conjunto de estas, ya sean glándulas endocrinas, grupos celulares en otras glándulas o células aisladas, son las que constituyen nuestro sistema endocrino. Vamos a identificar algunas de las glándulas del sistema endocrino. La hipófisis, que es la que se encuentra en estrecha relación con el hipotálamo a través del tallo pituitario y que es responsable de sintetizar y secretar un conjunto de hormonas que controlan a su vez a otras glándulas endocrinas. Por ejemplo, se sintetiza en la adenohipófisis la tirotropina u hormona estimulante del tiroides, que actúa en la glándula tiroidea, estimulando la síntesis y la secreción de las hormonas tiroideas T3 y T4 o triodotironina y la tiroxina. De la misma manera, glándulas adenohipofisarias actúan sobre la glándula suprarrenal para estimular la secreción de hormonas suprarrenales. Esa es la corticotropina, que estimula la síntesis y secreción del cortisol y los derivados o los que forman parte del grupo de glucocorticoides y que se sintetizan y secretan de la corteza suprarrenal. La gonadotropina, que actúa, bueno, se identifican dos gonadotropinas, la luteinizante y folículo estimulante, que actúan en las gónadas tanto femeninas, los ovarios, como masculinas, en los testículos, determinando y controlando las funciones de estos y además la secreción de las hormonas sexuales. Entonces, es la glándula hipófisis, identificada como la glándula rectora, ya que controla y determina la función de un conjunto de glándulas del sistema endocrino. Sin embargo, existen glándulas que no reciben regulación directa desde la hipófisis
y actúan de manera independiente. Y entre estas están las glándulas paratiroideas o glándulas paratiroides que sintetizan a la paratormona u hormona paratiroidea sin mediación de la glándula hipófisis. Lo mismo sucede con las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, que no responden a la acción de la hipófisis. Estas responden más bien a la concentración de la glucosa en sangre, que es el estímulo que induce la síntesis y secreción de insulina cuando aumenta la glicemia, o cuando disminuye la glicemia, estimula la síntesis y secreción de glucagón. Lo mismo para la hormona paratiroidea y la calcitonina. El mecanismo de regulación es la concentración del calcio en sangre. Ese es el sistema endocrino del que vamos a hablar en las próximas clases. Seguiremos con los aspectos introductorios de este tema y las definiciones correspondientes. Y ahí tenemos una interrogante que debemos responder. ¿Qué es una hormona? La hormona es una sustancia química identificada como mensajero químico que se libera desde una neurona y actúa sobre una célula diana o célula blanco o célula efectora, o una sustancia química que se sintetiza y secreta desde una célula secretora, se libera a la sangre y actúa también a través de receptores específicos en una célula diana o efectora. Por lo tanto, la definición de hormonas son mensajeros químicos formados por glándulas, órganos de origen epitelial, que ayudan a controlar o regular partes, sistemas, aparatos y órganos individuales del cuerpo. Esa es la definición de hormona. Debemos estudiar algunos aspectos relacionados a las hormonas y también a los mecanismos que permiten su acción. La naturaleza química de las hormonas puede ser de tres tipos: las hormonas esteroideas, las hormonas derivadas del aminoácido tirosina u hormonas que son proteínas o péptidos. Las hormonas esteroideas son hormonas que se derivan del colesterol en las glándulas que sintetizan hormonas esteroideas, como la corteza suprarrenal en sus tres zonas: la zona glomerular, zona reticular y zona eh, fascicular. Se sintetizan un conjunto de hormonas que son liposolubles, se identifican como de naturaleza esteroidea. Lo mismo que las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, también provienen del colesterol. Un colesterol que puede ingresar desde la sangre hacia las células que sintetizan estas hormonas, o también el colesterol puede ser sintetizado de nuevo en la misma célula. Por lo tanto, a partir del colesterol y por la acción enzimática en estas mismas células sintetizadoras de hormonas esteroideas, se produce la síntesis de las hormonas. En cuanto reciben la estimulación para sintetizarlas, una vez que se sintetizan, se liberan directamente a la sangre, no se almacenan. Para cumplir esta función de síntesis de hormonas esteroideas, las células que forman parte de la estructura de estas glándulas tienen las especializaciones de hormonas secretoras de lípidos. Por lo tanto, otro tipo de hormona tiroidea o esto
Perdón, algo ha sucedido con el Zoom que me ha silenciado y además me ha sacado de mi presentación. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí Sí, se lo escucho. doctora. Sí, doctor. Bueno, les decía que en la síntesis de estas hormonas derivadas del aminoácido tirosina hay variaciones si se trata de hormonas tiroideas o de las catecolaminas. En el caso de las hormonas tiroideas, la síntesis ocurre en las células foliculares y empieza con la unión del yodo al aminoácido tirosina y se incorpora, en realidad el yodo se incorpora al interior de una molécula, la tiroglobulina, donde se une, primero se oxida y luego se une con el aminoácido tirosina. Después de esta unión con el aminoácido tirosina ocurre el acoplamiento de las monoyodotirosinas y la síntesis concluye en el interior del folículo, en la sustancia coloide que rellena los folículos tiroideos. Ese es el mecanismo de síntesis de estas hormonas tiroideas. Y las catecolaminas se sintetizan en las células que forman la médula suprarrenal. La síntesis a partir de la tirosina depende de la actividad de enzimas específicas y por lo tanto estas determinan la formación de la adrenalina y la noradrenalina. Hay diferencia a pesar de que estas hormonas derivan del aminoácido tirosina. Las proteínas o péptidos son el otro tipo o grupo de hormonas que se identifican como de naturaleza proteínica. Estas hormonas se llaman proteínas si es que en la estructura de la hormona hay más de 100 aminoácidos. Pero si la estructura de la proteína tiene menos de 100 aminoácidos, se identifican como péptidos. Se dice que las hormonas proteicas o de naturaleza proteica pueden estar constituidas por 3 aminoácidos o hasta 200 aminoácidos. De ahí que si es que la estructura de la hormona corresponde a 3 hasta 100 aminoácidos, se identifica como péptidos. Pero si es más de 100 aminoácidos los que forman la estructura de la proteína, de la hormona, se llaman proteínas. De ahí que se diferencien en hormonas proteínicas u hormonas que tienen la estructura de péptidos. ¿Por qué es importante determinar la naturaleza química de las hormonas? Porque dependiendo de la naturaleza química, podremos tener una idea de cuál es la forma, cómo se transportan en sangre una vez que llegan a la sangre y también el mecanismo de unión a la célula blanco o célula efectora. Por lo tanto, las hormonas de naturaleza esteroidea que se liberan a la sangre por su naturaleza esteroidea, pueden difundir fácilmente a través de la membrana endotelial o del endotelio de los capilares y salir del torrente sanguíneo. Es por eso que se necesita o es necesario que estas hormonas esteroideas se unan a proteínas plasmáticas del tipo globulinas, alfa-globulinas, la mayoría de ellas, y unidos a estas proteínas plasmáticas sean transportadas en la sangre hasta que una vez liberadas salgan del torrente sanguíneo a través del endotelio de los capilares y lleguen hasta las células blanco, células efectoras, aquellas que tienen receptores específicos para hormonas esteroideas. Por lo tanto, su acción es medianamente rápida porque su acción, está en función al tiempo en el que se demoran en liberarse de las proteínas transportadoras. Y en realidad ese tiempo varía de minutos, como en el caso de las hormonas de la corteza suprarrenal, hasta días
que es el caso de otro grupo de hormonas que son transportadas en proteínas plasmáticas como las hormonas tiroideas. Estas son derivadas del aminoácido tirosina. Las hormonas tiroideas, en cuanto ingresan a la sangre, igual que las esteroideas, se unen a las globulinas transportadoras, proteínas transportadoras, esa unión es más estable de las hormonas tiroideas y por eso es que estas pueden ser liberadas en el lapso de 1 a 6 días. Mientras que las catecolaminas se transportan en la sangre en forma libre y tienen una acción más rápida, en cuestión de segundos, y puede durar su efecto hasta 1 a 4 minutos. Las proteínas o péptidos son transportadas disueltas en la sangre, igual que las catecolaminas. No requieren de proteínas ligadoras o transportadoras porque estas difícilmente salen del torrente sanguíneo por su naturaleza proteica. Luego, de ahí también depende que su tiempo de latencia o tiempo en el que demora para iniciar sus efectos sea menor que en el caso de las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Según según más bien la acción de las hormonas, si se trata de acción en todas las células, se identifican como generales. O si estas hormonas actúan en algunos órganos o en algunos tejidos de un órgano, se identifican como hormonas de acción local. De ahí que en esta clasificación, según el lugar de acción, se diferencian en hormonas generales y hormonas locales. Las hormonas generales tienen receptores en casi todas las células del cuerpo y ese es el caso de la hormona de crecimiento y de las hormonas tiroideas, las dos que tienen acción general. Podríamos incluir también aquí a la adrenalina solamente como una hormona de acción general, ya que también actúa en todas las células del cuerpo, aumentando su actividad metabólica, lo mismo que las hormonas tiroideas. Dentro de las hormonas locales están las hormonas sexuales que actúan solamente en los órganos del sistema reproductor o en aquellos tejidos que tienen receptores específicos y son también considerados como efectores para las determinadas características secundarias sexuales. Por ejemplo, en el caso de la testosterona, el sistema muscular que recibe una estimulación adicional para aumentar el número de filamentos contráctiles y por lo tanto aumentar la masa muscular y la fuerza muscular, siendo esta una de las características sexuales secundarias. Entonces, según el lugar de acción, estas hormonas pueden clasificarse en generales y en locales. Debemos estudiar también la ubicación de los receptores. Algo había mencionado y ahora vamos a enfatizar. Los receptores de las hormonas determinan los mecanismos de acción de las mismas. Y los receptores de las hormonas dependen de la naturaleza química de las hormonas. Si hablamos de una hormona de naturaleza proteínica, ya sea proteína o polipéptido o péptido, el receptor para esta hormona tiene necesariamente que estar ubicado en la superficie de la membrana en la célula blanco o efectora, porque esta hormona no puede atravesar la membrana celular, de ahí que requiera de un receptor en la superficie, como es el ejemplo que vemos en la diapositiva. La hormona proteínica, y lo mismo es para las catecolaminas, se liberan o salen de la sangre al espacio intersticial y se unen a receptores de superficie. Se dice que una célula efectora puede tener entre 2.000 a 100.000 receptores de superficie para las hormonas, para la hormona de la que es una célula blanco. Estas les decía que son las hormonas de naturaleza proteica.
Una vez que se une la hormona al receptor, se forma el complejo hormona-receptor y este complejo hormona-receptor es el que produce los cambios dentro de la célula a los que se identifican como efectos. O sea, el mecanismo de acción es el mecanismo que permite la unión de la hormona con el receptor y por lo tanto la formación del complejo hormona-receptor es el que activará el conjunto de reacciones intracelulares y esas reacciones intracelulares determinan una modificación en la función de la célula. A eso se llaman efectos hormonales, que dependen de la activación y los mecanismos que active el complejo hormona receptor. Es importante mencionar que este número de receptores, que varían entre 2000 a 100.000 por célula, puede variar en respuesta también a la llegada de la hormona y puede y es modificado incluso en cuestión de minutos, de horas o de días. Estos receptores pueden disminuir o pueden aumentar. Si disminuyen, disminuye la sensibilidad de la célula a la hormona y si aumenta el número de receptores, aumenta la sensibilidad de la célula efectora a la acción de la hormona. Y en función a qué pueden aumentar o disminuir. Si es que la hormona ha sido liberada y actúa sobre los receptores de la célula efectora, esta unión hormona-receptor disminuye la disponibilidad de receptores libres para esta hormona, por un lado. Por otro lado, este receptor, al formar el complejo hormona-receptor, puede ser introducido al interior de la célula y destruido por los lisosomas. O una vez introducido, demora un tiempo antes de liberarse de la hormona y volver a su sitio en la superficie de la célula. Esos mecanismos funcionales son dinámicos, se modifican en función al estímulo que es la hormona y por lo tanto pueden variar el número de receptores y por lo tanto la sensibilidad de la célula a la acción de la hormona. De ahí la importancia de reconocer estos tipos de receptores. En este caso estamos hablando solamente del receptor o de los receptores para hormonas proteicas. Vamos a mencionar uno de los mecanismos de acción de las hormonas proteicas. Cuando esta hormona proteica se une al receptor, usualmente el receptor tiene una estructura especial. Aunque se reconocen dos posibles mecanismos de acción, uno es que unido la hormona al sitio receptor actúe como ligando y se produzca la apertura de canales iónicos para modificar la polaridad de la célula. Eso lo hemos estudiado en la transmisión sináptica. Sin embargo, el mecanismo que más se emplea en el sistema endocrino, en las respuestas y efectos hormonales, es el de la proteína receptora que tiene un sitio de unión en la superficie. Usualmente existen moléculas receptoras de naturaleza más compleja en la que se produce o la molécula es similar a la que hemos descrito para los receptores olfatorios y gustativos, en la que atraviesa 7 veces a través de 7 componentes o asas de la molécula proteica la membrana celular. Independientemente de si sea la estructura simple que vemos en la diapositiva o más compleja, tiene un sitio receptor para la hormona en la superficie, en un extremo de la molécula en la superficie, y tiene otro extremo que se encuentra por dentro de la membrana celular en unión a una proteína G. Esta proteína G usualmente tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma, y cuando se une la hormona al sitio receptor, se produce un cambio de configuración de la molécula proteica y por lo tanto la activación de la proteína G que libera el
la subunidad alfa, que es la que puede inducir un conjunto de cambios dentro de la célula. En este caso, el mecanismo identificado es la unión del componente alfa de la proteína G con la adenilciclasa. Y la adenilciclasa forma el AMP cíclico, que es el segundo mensajero. El segundo mensajero es el mecanismo que más emplean el sistema de señalización del sistema endocrino. El AMP cíclico activa una proteína quinasa, que es la que induce la activación de enzimas y la activación de enzimas dentro de la célula o la inactivación de esas enzimas. Y son estas enzimas las que producen los efectos identificados como hormonales. Por lo tanto, son las enzimas las responsables de los efectos hormonales. El mecanismo de acción es el que acabamos de indicar, la unión de la hormona con el receptor y el conjunto de respuestas, entre estos la activación del segundo mensajero, y los efectos dependen de este segundo mensajero y los cambios intracelulares que logre. Bueno, hemos hablado de las hormonas de naturaleza proteica. Ahora hablaremos de las hormonas de naturaleza esteroidea. De la misma manera, estas hormonas que son transportadas unidas a proteínas plasmáticas se liberan desde la sangre al espacio intersticial, logran atravesar la membrana de las células efectoras y se unen a un receptor ubicado en el citoplasma de la célula, formando el complejo hormona-receptor. Y este complejo hormona-receptor es el encargado de activar o inhibir un conjunto de enzimas y la actividad misma dentro de la célula, y de esta depende los efectos hormonales. El mismo mecanismo tienen las hormonas tiroideas, que logran atravesar la membrana celular, incluso la membrana nuclear, y se unen a un receptor ubicado en algunos cromosomas o genes contenidos en el núcleo, y como en este ejemplo, la cadena de ADN. Se forma el complejo hormona-receptor y modifica la actividad genética, produciendo o activando la transcripción del ADN en el ARN mensajero que sale de la célula y produce la traducción en los ribosomas y por lo tanto el estímulo para la síntesis proteica en la célula. No se olviden que los mecanismos que estamos mencionando implican la activación o la inactivación, o sea, la estimulación de la célula o la inhibición de algunos mecanismos celulares. Estos son los mecanismos de acción de las hormonas, siempre constituyendo un complejo hormona-receptor, ya sea en la superficie, sea en el citoplasma o en el interior del núcleo. ¿Y de qué depende el lugar de acción? Depende de la naturaleza química de la hormona. Si es de naturaleza proteica, requiere de receptores en la superficie, en la membrana de la célula efectora o célula blanco. Si se trata de hormonas esteroideas, el receptor se encuentra en el citoplasma, ya que por su naturaleza liposoluble o lipídica pueden atravesar la membrana celular y unirse al receptor ubicado en el citoplasma, o incluso atravesar las dos membranas